Vamos a charlar un poco de economía. Nunca dejamos de hablar de economía en este país. Qué cosa de locos. Lo tengo a Leandro Bona, que es economista en línea. Leandro, ¿cómo andás? Ricardo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, bien hasta por ahí nomás. Porque mirá, me pusieron en el título. Cayeron los bonos, subió el riesgo país y también el dólar. Qué combo, digo yo, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, lamentablemente son noticias que no nos resultan tan ajenas. Un poco hay dos cosas ahí, ¿viste? Por un lado, el tema de que a nivel internacional hay una caída general de los mercados, Ujú. un poco en relación con el conflicto comercial que abre más bien Estados Unidos, pero que se empieza a propagar a otros países también, la Unión Europea, China, etcétera. Entonces, en general en el mundo hay una señal de incertidumbre que hace que los títulos valgan menos, pero más allá de eso, lo particular es el caso argentino, porque con una conferencia de prensa, una entrevista del ministro, varias afirmaciones que siguen diciendo que no va a haber una devaluación de la moneda, lo que hacen es casi lo contrario, invitar a pensar que sí va a haber una devaluación. Y bueno, cuando eso se activa, lo que genera es la búsqueda de comprar los dólares antes de que se devalúe por un lado, y por el otro, bueno, va a tener un efecto inflacionario, es decir, que va a dar un rebrote en los precios y bueno, vuelve a poner en jaque esta idea de que la inflación se estaba conteniendo. A ver, una cosa es la que dicen y otra cosa es la que sugieren con lo que hacen. ¿Esto es así? Bueno, a ver, lo que dicen es que va a haber un préstamo del Fondo Monetario, primero se dijo una cifra, después no quedó tan claro, Sí. y también se dijo que ratificó varias veces que no se va a devaluar, pero por el otro, todas las señales apuntan a que es relativamente insostenible este tipo de cambio, es decir, que no haya una devaluación en algún momento. El propio Fondo Monetario, que es quien garantizaría los dólares eh, eventualmente para seguir sosteniendo el tipo de cambio, también está pidiendo o exigiendo o negociando que haya algo de eso. Entonces, digamos que todos los caminos conducen a ese escenario, salvo que el préstamo del fondo se efectivice, cosa que no está tan clara, por el monto que se estima que sea necesario para sostener el peso, por lo menos hasta las elecciones. Y bueno, en ese caso podría llegar a haber una estabilización. Pero en el camino, mientras se anuncia una cosa, se borra con el codo, se propone otra cosa, se sugiere que hay un proceso de negociación, se señala que podría haber una flotación cambiaria, es decir, que no va a haber más control, pero al mismo tiempo sigue habiendo controles. Como no queda claro nada, de alguna manera, todo indica que, bueno, si yo me asusto, corro a el amigo más cercano que es el dólar. No, es Entonces eso la vieja costumbre también argentina, empuja es los esa. precios. Esa es la vieja costumbre Es, argentina. exactamente, sí. ¿Y qué pasa si no llega el préstamo y se devalúa? Porque el otro día escuchaba a algunos economistas que dicen, acá llegamos a devaluar y todo esto otra vez estalla. ¿Esto es así? No me gustaría decirlo con esas palabras tan crudas, pero de alguna manera es cierto que a ver, ¿qué estalla? Lo que pasa es que la forma de reducir la inflación, de ir en un sendero decreciente de la inflación, era, en la palabra del gobierno, por el ajuste fiscal, es decir, la reducción del gasto público, pero esa es una parte de la ecuación. La otra parte fundamental es sostener el precio del dólar y que no haya una devaluación. Ujú. Entonces, si efectivamente hay una devaluación, finalmente otra vez vuelve a ocurrir lo mismo, que es que se desbarata un programa que tendría que bajar la inflación y por efecto de la devaluación, esta va a volver a subir. Entonces sí estalla, entre comillas, todo, en el sentido de que se pierde ese sendero decreciente de la inflación y se vuelve a poner en tensión el programa económico, es decir, ¿a dónde va el programa económico? Está Primero bien. parecía que iba a ser una dolarización de la economía, eso después quedó más en stand-by. Después parecía que iba a ser un sistema de apreciación cambiaria, pero más relajado, terminó siendo un sistema de apreciación cambiaria permanente. eh, y al final, si se pierde ese vector de garantía de lo que estaba haciendo el programa económico, que era bajar la inflación, ¿qué es lo que queda? Porque en el Ahora, medio ya hubo caída de los salarios, caída de las jubilaciones,
pérdida del empleo, es decir, todos esos costos, entre comillas, ¿qué beneficio estarían dando? Bueno, era bajar la inflación. Si hay una devaluación y vuelve a subir la inflación, no hay ningún beneficio. Ahora, lo que me preocupa es esto, porque vos dijiste algo recién que no me queda a la pasada, porque forma parte de nuestra historia económica. Vos dijiste recién, si llega el préstamo del Fondo Monetario, por ahí esto se puede contener por lo menos hasta la próxima elección. Vos hablaste de la próxima, y a mí cuando me hablan de un plazo así, me da otra vez la sensación de que estamos tapando agujeros o estamos no teniendo un fin lógico, sino que ir paso a paso de acuerdo a la emergencia. ¿Lo entiendo así bien o esto es diferente? No, a mí me parece que es así como lo estás diciendo vos. Digamos, si vos querés, una de las tantas posibles discusiones es cuándo esto tiene que cambiar. Claro. La sensación o la necesidad de que cambie casi te diría que no está en discusión. La pregunta es cuándo, si es antes de las elecciones o después de las elecciones. Efectivamente, cambia mucho el escenario si es antes o después de las elecciones, porque garantiza que el programa que se viene haciendo permanezca hasta que sea ratificado en las urnas y eso le permita tener margen para seguir. Ahora, si es antes de las elecciones, si hay una devaluación, si vuelven a subir los precios, si la economía se vuelve a contraer, si pasa todo eso, bueno, se pone en tensión el programa económico más claramente, las elecciones pueden dar un cambio de tendencia en lo que demanda la sociedad y eso le pone todavía más tensión al programa. Entonces, yo te diría que no hay discusión sobre que tiene que modificarse, que no se puede, Argentina no puede tener los precios de Suiza siendo Argentina, digamos. Si mañana Argentina produce vehículos eléctricos y exporta 5 millones de vehículos eléctricos a Europa, puede ser. Pero así como son las condiciones en este momento, no podemos tener los precios de Suiza o de Dinamarca en alimentos y otras cosas con la productividad o las condiciones que tiene la economía argentina. Y esto se ve muy claro por la gente que se va al exterior, Claro, etcétera, ¿no? claro, está clarísimo. Leandro, te agradezco mucho como siempre, sos muy amable. No, gracias a ustedes.